Bienvenidos, bienvenidas a Ana Lucía el estudio. Una vez más me presento para los que no me conocen, me llamo Luchi. Hoy vamos a estar viendo la unidad número 3 de Introducción al Derecho. Bien, esta unidad trata sobre el derecho. Vamos a ver el origen de su vocablo, aclaraciones previas, acepciones del vocablo, el concepto. También hay varias definiciones que se da. El análisis y la comparación, las fuentes del derecho, diversas posturas, las clasificaciones principales, materiales y formales, la remisión de unidades anteriores, los actos jurídicos y su lugar en la doctrina de las fuentes del derecho. Bueno, comencemos. ¿De dónde proviene este concepto? Derecho proviene del latín directum, participio pasivo de dirigir, regir, guiar, conducir. Pero los romanos reservaron directum para referirse a la acción procesal en la Roma imperial, cuyo derecho sirvió de base a todo el ordenamiento, a todo el derecho de Occidente. ¿Sí? Usaba la raíz jus, del ius sánscrito yu, atadura, ligamen, vínculo. Entonces el vocablo derecho presenta tres dificultades, porque es ambiguo, es vago y contiene carga emotiva. Ambiguo porque posee distintos significados, vago porque se puede presentar distintas definiciones y carga emotiva porque se puede desvirtuar el concepto. Es por esto que puede ser empleada en varios sentidos. Para designar algunos impuestos, por ejemplo, derecho aduanero, derecho de importación, como sinónimo de la ciencia dogmática del derecho, un estudiante de derecho, facultad de derecho, como facultad, es decir, yo tengo el derecho a abortar, yo tengo el derecho de establecer un contrato de compra-venta. Para designar algunos impuestos, por ejemplo, derecho aduanero, derecho a la importación, como sinónimo de la ciencia dogmática, como habíamos dicho. Designar ideal de justicia. No hay derecho a que en el mundo mueran tanta gente de hambre. No hay derecho a que se vulneren tantos derechos humanos o derechos fundamentales como un saber científico, como normas o reglas de conducta para regir la convivencia humana. Por ejemplo, el derecho civil y el derecho penal. Cuando se utiliza la palabra derecho para designar leyes o normas o reglas de conducta que integran las diferentes disciplinas, las ramas del derecho, hablamos de derecho objetivo. Por ejemplo, el constitucional, el civil y comercial, penal, laboral y administrativo. A la hora de definir el derecho, lo importante es advertir cuáles son los pilares constitutivos en los que pueda sentarse la definición de derecho, según hecho, valor y norma. Esto lo vamos a ver. Tenemos el aspecto fáctico de la conducta, el aspecto axiológico, es decir, de los valores. Axiología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar los valores. Y por norma, aspecto normativo. Conforme incluya uno, dos o tres de estos conceptos, las definiciones serán unidimensionales. Si incluya uno, bidimensionales. Si incluya dos, tridimensionales. Si incluya tres. Por ejemplo, ahora vamos a ir con distintos conceptos. Distintas definiciones que dan algunos autores o personajes reconocidos en el derecho. En cuanto al concepto, podemos decir que el derecho es un conjunto de normas, de leyes o normas que estamos obligados a cumplir, querramos o no, desde antes del nacimiento hasta después de la muerte. Recordemos que se pueden adquirir derechos estando aún en el vientre materno, o sea, por ejemplo, una herencia. Definición ontológicamente elemental. Entonces, el derecho es un sistema de normas coercibles, que rige la convivencia social. Entonces, el derecho es un sistema de normas coercibles que rigen la conducta en interferencia intersubjetiva. Ahora, ¿cuál es el objeto del derecho? Es la conducta humana en la interferencia intersubjetiva, es decir, exteriorizada. Es la materia sobre la que actúa el derecho. La conducta humana se refiere a la conducta social del hombre o conducta interhumana, es decir, la conducta del hombre en relación con los demás hombres, entre dos o más personas. Los elementos de la conducta son las acciones humanas, por lo que el solo pensar no es conducta, pero sí lo es la expresión del pensamiento. Es un sistema de normas coercibles que rigen toda la conducta humana en interferencia intersubjetiva para realizar en dichas conductas determinados valores propios. Nosotras las personas tenemos ciertos valores y en esos valores se va a presentar una polaridad de que cuando amamos a algo vamos a tender a odiar a otra cosa que es lo contrario de lo que amamos. También nuestros valores van a tener cierta jerarquía. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a mentir, pero no va a tener el mismo peso de avalar la muerte en dichos casos. Es decir, nuestros valores van a tener una jerarquía, van a haber una polaridad.
Nuestros valores nos van a hacer fundar nuestro carácter para tomar decisiones. Por eso es importante que lo vemos en la unidad número 6, que se trata de los valores de Scheller, Frondizi, la jerarquía, polaridad. Entonces, el hombre, al seguir órdenes normativos diversos, que lo vemos en la unidad número 5, se va a relacionar con otros, pero van a tener que estar dentro del ordenamiento jurídico, porque estamos en una sociedad. Y el derecho está también relacionado con la política. Está el derecho, la política, la sociedad. Porque la política va a querer el bien común, el bien social. Es por eso que nosotros las personas elegimos a los representantes que nos parecen más idóneos para el cargo o que compartimos cierta ideología, que la ideología está complementada por los valores. Entonces, es la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Es la materia sobre la que actúa el derecho. La conducta humana se refiere a la conducta social del hombre o conducta interhumana, es decir, la conducta del hombre en relación con los demás hombres. Los elementos de la conducta son las acciones humanas, por lo que el solo pensar no es conducta. Porque si solamente pensáramos y nos lo guardaríamos o lo mantendríamos en nuestro interior, sería parte de la psicología. Entonces, solamente son las acciones humanas porque solo pensar no es conducta, pero sí es la expresión del pensamiento, porque la expresión del pensamiento es cuando lo exteriorizamos, cuando lo llevamos a cabo en las acciones. Recordemos que el derecho se encarga de regular acciones en el pasado. Por lo tanto, el derecho siempre va a llegar tarde. Es un sistema de normas coercibles que rigen toda la conducta humana de interferencia intersubjetiva para realizar en dichas conductas determinados valores propios del derecho. A tal fin, las normas aludidas dicen qué conductas son ilícitas, reconociendo como a las implícita o explícitamente como ilícitas a todas las demás. Respecto a las conductas ilícitas, dispone qué sanciones deberán aplicar a los responsables correspondientes. Y en cuanto a las conductas lícitas, prescribe respecto de alguna de ellas cuáles son y cómo se deben realizarse. Nosotros en el ordenamiento jurídico, que lo vamos a ver en la unidad número 7, nos dicen que existen leyes, artículos, que nos dicen la sanción frente a una acción ilícita que estamos cometiendo. Pero también vamos a ver, si recorrimos al Código Civil y Comercial de la Nación, también vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para llevar, por ejemplo, a cabo una acción, o como si yo quiero poder recurrir al derecho tributario, al derecho constitucional, al derecho familias. Entonces, el derecho nos va a decir cuáles son las conductas ilícitas, cuáles son las sanciones, pero también nos va a prescribir cómo se deben llevar a cabo las conductas lícitas. Tenemos entonces 3 aspectos esenciales del derecho: el aspecto normativo, el aspecto fáctico y el aspecto axiológico. El aspecto normativo es, en esencia, una norma coercible que regula la conducta humana e interferencia intersubjetiva. Lo fáctico delimita lo lícito de lo ilícito. Axiológico, el derecho es un punto de vista sobre todos los valores jurídicos. Recordemos que el derecho busca alcanzar la justicia, pero para alcanzar la justicia necesitamos seguir otros valores, por ejemplo, orden, seguridad, bien común, solidaridad, paz. Ahora, la multiplicidad de autores han abordado definiciones de derecho. Tenemos varias definiciones del derecho partiendo desde Justiniano. Pero conceptualmente hablando, lo importante es advertir cuáles son los 3 pilares constitutivos en los que puede asentarse en una definición de derecho: hecho, norma y valor. Entonces, conforme a lo que estamos viendo, podemos decir que una definición puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional según qué enfoque le dé al valor, al hecho o a la conducta. La característica esencial del derecho es la coactividad, es decir, que el derecho es susceptible de ser aplicado mediante la fuerza por el Estado en caso de inobservancia. Recordemos que el Estado es un monopolio que puede aplicar la fuerza, un brazo ejecutor, por ejemplo, la policía. El derecho es un sistema de normas coercibles que rigen la convivencia humana con la finalidad de lograr un orden social justo. Acá en las definiciones podemos ver las institutas de Ulpiano, que una de ellas es vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. Es bidimensional porque el aspecto fáctico
Enfoca la conducta de vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. Y aspira a los axiológicos dirigidas hacia un valor. Cuando dice Ulpiano otra expresión puede ser el arte de lo bueno y lo justo es unidimensional. Estamos hablando del aspecto axiológico. Jelinek, por ejemplo, nos dice que es un mínimo de ética axiológico unidimensional. Austin, órdenes respaldadas por amenazas dadas por un soberano y obedecidas por los súbditos. Normativo. Santo Tomás de Aquino, que eso lo vamos a ver después en la unidad número 2 con el ius naturalismo. En el derecho cristiano, si mal no recuerdo, vemos que nos dice que es el objeto de justicia, una mirada unidimensional, axiológico. Kant, por otro lado, nos dice que es un conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro según una ley universal de la libertad. Bidimensional, ley universal de la libertad y conciliarse. Bidimensional. Del Vecchio nos dice que es la coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos, según el principio ético que las determina. Kelsen, un ius positivista, nos dice que es un orden coactivo, normativo, que carece de valor ético y político, o sea, carece de esos valores, porque su valor depende de un fin trascendente al derecho, es un hecho históricamente condicionado, una mirada unidimensional, nos da Kelsen. Marx y Engels nos dice que es la voluntad de la clase dominante erigida en ley, mirada unidimensional. Bueno, esas son algunas definiciones de algunos autores. Ahora vamos a ir a las fuentes del derecho. Con fuentes de derecho me refiero a todo lo que ha contribuido o contribuye a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado en un momento dado. El derecho positivo es un sistema de normas que reconocen orígenes distintos. Unas son dictadas por el legislador, el que hace las leyes, o el juez, el que las aplica en las sentencias, y surgen la convivencia social, es decir, normas consuetudinarias. Las normas consuetudinarias son las que se van pasando de boca en boca, no son leyes legisladas, por ejemplo. Son distintos modos de manifestación del derecho positivo, o si se quiere decir las normas jurídicas enfocadas con relación a su origen, lugar donde surgen y emanan los derechos y obligaciones que vinculan a los sujetos en una relación jurídica. Distintos usos a los que se le atribuye la expresión fuentes del derecho. Esta expresión se emplea para designar, por ejemplo, fuentes de conocimiento históricas. Son los documentos que contienen el texto de una ley o conjunto de leyes. Por ejemplo, dije esto, Instituto de Derecho Romano. Son los que tienen un conjunto de leyes antiguos. Ahora, la principal fuente de validez del derecho es el Estado. O sea, nosotros tenemos al Estado que valida, obviamente mediante un procedimiento formativo de las leyes, etc. La validez que le da es el Estado. Ahora, para designar la autoridad que da origen al derecho, se dice que el Congreso es la fuente creadora de leyes. Que tenemos distintos organismos. Ahora, la costumbre jurídica es la conducta social espontánea con acto creador del derecho. Recordemos que la costumbre jurídica es un conjunto de normas jurídicas implícitas, conjunto de normas jurídicas implícitas que consiste en la repetición más o menos constante de actos uniformes con conciencia de obligatoriedad. Acordémonos que el elemento material era la repetición permanente de los actos uniformes y el elemento espiritual era la conciencia de obligatoriedad. Entonces, la costumbre jurídica, aquella conducta social espontánea con acto creador del derecho. La fuente de conocimiento de las normas son las fuentes materiales o reales. Ahora vamos a ver las fuentes derivadas u originarias. Las fuentes derivadas son la ley, que es la expresión en sentido amplio, y la jurisprudencia surge en el marco más o menos de la ley. Las fuentes originarias son la costumbre, la justicia y la equidad, la conquista, la ocupación originaria, la revolución. Ahora, la costumbre surge espontáneamente de la convivencia social. La ocupación originaria, la revolución, la conquista, su fuente originaria es del derecho indiano. Y la justicia y equidad es la fuente material. Ninguna ley dice en qué consisten ambas. Los casos de la conquista, ocupación originaria y la revolución son fuentes materiales en sentido de un hecho social porque no están regulados en ningún ordenamiento. Las fuentes formales del derecho.
Son modos de manifestación del derecho positivo, son aquellas dotadas de autoridad o obligatoriedad en virtud del mandato del mismo ordenamiento legislativo. La ley considerada la principal fuente del derecho en sentido amplio. La costumbre suele ser reconocida por el ordenamiento jurídico como obligatoria. Se la incluye también entre las fuentes formales. La jurisprudencia es entendida aquí la expresión como el conjunto de sentencias de los jueces o los tribunales. Entonces vamos ley, costumbre y jurisprudencia. La principal fuente es la ley. La costumbre se la reconoce como obligatoria. La jurisprudencia es la expresión del conjunto de sentencias de los jueces tribunales y acordémonos de que los jueces suelen seguir precedentes. Entonces la historia de las fuentes formales, primero fue la costumbre jurídica, en los pueblos primitivos era la única fuente del derecho, pero antes de eso también estaba el derecho consuetudinario, luego la costumbre jurídica que se establece con conciencia de obligatoriedad, recordemos el elemento material y el elemento espiritual. El espiritual es la conciencia de obligatoriedad, el material es repetición más o menos constante. En segundo lugar, surgió la jurisprudencia interpretativa que resolvía los conflictos, costumbres, comenzando así las primeras organizaciones judiciales y la coexistencia de ambas fuentes. Finalmente se destaca la ley, donde nuestro sistema jurídico posibilita la coexistencia de las tres fuentes, ley, costumbre y jurisprudencia. Primero la ley, luego la jurisprudencia, luego la costumbre. La jerarquía de las fuentes formales. En nuestro sistema denominado romanista o continental europeo, donde la ley es la fuente más importante del derecho, no es como en el common law. Entonces, a diferencia del sistema anglosajón o de los países del common law, donde la jurisprudencia es general, la fuente más importante del derecho lo que los jueces dicen que es. Entonces, el orden sería fuentes nacionales, que en nacionales tenemos la Constitución, las leyes, Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes nacionales. En las fuentes provinciales tenemos leyes provinciales y en las fuentes municipales tenemos las ordenanzas que dictan orden. El common law es aquel sistema jurídico creado en Inglaterra que consiste en un sistema legal basado primordialmente en decisiones adoptadas en los tribunales. Fuentes materiales del derecho. Son aquellos factores o elementos que contribuyeron a fijar el contenido de la norma jurídica, al conocimiento y a su más certera aplicación. Son los factores, elementos o razones que determinan, condicionan o provocan la aparición de una norma y su contenido, por ejemplo, hechos históricos, económicos, cultura, sociológico, etc., que dan sustancia a la norma, es decir, darle ese contenido. Bueno, hay un ejemplo muy clásico que era que un profesor nos decía a veces también desde una botella. La forma es la botella, pero el líquido de adentro es el contenido. Entonces, las fuentes formales son los que le dan la sustancia a la norma, a la ley, a lo que quieras, a las normas jurídicas. Y a la vez darle esa sustancia es el contenido. A ellas recurre el legislador para desarrollar una norma y brindar soluciones, requerimientos de la realidad social. Los actos jurídicos y su lugar en la doctrina del derecho. Tenemos el acto jurídico, que es el acto voluntario, es decir, que uno tiene la intención de hacerlo, tiene la libertad de ejercerlo. Voluntario lícito, que se supone que es permitido, lo prescribe el ordenamiento jurídico, que tiene la intención de crear, modificar, transmitir, transferir o extinguir el derecho y obligaciones. Por ejemplo, el contrato, los particulares forman entre sí una regla a la que deben someterse como la ley misma, porque cuando nosotros ejercemos un contrato, yo estoy manifestando mi voluntad, por ejemplo, mi voluntad de comprar un rodado, un automóvil. Yo expreso mi voluntad. Entonces, por ejemplo, de transferir y extinguir un derecho y obligaciones, por ejemplo, el contrato, los particulares forman entre sí una regla a la que deben someterse como la ley misma. Todos los habitantes deben respetar el uso y goce de esta propiedad. Por ejemplo, los contratos son considerados como fuente formal del derecho y tienen alcance general y obligación pasiva erga omnes contra todos los hombres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo, si yo quiero comprar un auto, voy a establecer un contrato con una concesionaria, pero no todas las personas están obligadas a comprar un auto del mismo modelo que yo quiero, en el modo que yo quiero, pagarlo en las cuotas que yo quiero y en los tiempos que yo quiero. Pero todos los demás hombres, las personas exteriores que no forman parte de este contrato, que soy yo junto con la concesionaria, están obligados a respetarlo como la ley misma. A eso se refiere.
deben someterse como la ley misma. Todos los habitantes deben respetar el uso y goce de esta propiedad. Las personas deben respetar mi propiedad, que sería el auto. Por ejemplo, nadie puede venir y hacer venir, rayarlo, tirarle piedras, porque bueno, eso sería un acto ilícito. Los contratos son considerados como fuente formal del derecho y tienen alcance general, obligación pasiva erga omnes. Jamás la prestación de una relación jurídica es la cosa, siempre es una conducta de dar, hacer o no hacer. El inmueble puede ser el objeto de la prestación, pero nunca el objeto de la relación jurídica. La jerarquía de las fuentes formales del derecho. Nosotros tenemos primero la Constitución Nacional de la Reforma de 1994, que reconoce dos fuentes formales del derecho, las nacionales, las locales. Las nacionales son las que se rigen en todo el país, las locales en sus respectivos territorios. Las provinciales solo en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que rigen dentro de ellas. Ahora, las fuentes formales tenemos primero la Constitución Nacional, luego vienen dentro de la Constitución, establece cómo deberíamos relacionarlos con los tratados internacionales, luego vienen las leyes nacionales, la costumbre, los principios de las leyes análogas, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. Ahora, como fuente material nosotros tenemos la doctrina de los jueces. Entonces, en esta unidad nosotros vimos el derecho, el concepto de derecho, la etimología de la palabra derecho, distintas opiniones sobre la definición de lo que es en sí el derecho. Por ejemplo, los más clásicos son de los institutos del piano: vivir honestamente, no dañar al otro, dar a cada uno lo suyo, que es realista. Extrínseco, alude a la conducta, por ejemplo, que no debemos dañar a otro, y tiene ejemplos valorativos en que dar a cada uno lo suyo. El valor de la equidad. Luego otro puede ser, ese es de las institutas. Ahora vamos con uno del piano que dice: arte de lo bueno y justo, es realista, extrínseco y elude el saber jurídico. Elementos valorativos, arte de lo bueno y lo justo. Otro de Jelinek: mínimo de ética, es realista, es extrínseco, connotativa e intencional. Carlos Cosio, que decía que el derecho es conducta humana e interferencia intersubjetiva de las acciones posibles, realista y alude al saber jurídico. Elementos normativos, implícito, nominalista, verbal, porque dice la conducta humana en interferencia intersubjetiva de acciones posibles. Luego venimos con Santo Tomás de Aquino, que es el objeto de justicia, realista, esencial o intrínseco, alude a la conducta y tiene el elemento el valorativo de justicia y es bidimensional. Señala la conducta y el valor, porque el objeto, la conducta llevada a la justicia. También vimos los distintos tipos de fuentes, o sea, en sentido formal, en sentido material. Y el orden, la jerarquía de las fuentes. Con eso terminaríamos la unidad de introducción del derecho, la unidad número 3. Ante cualquier duda lo pueden consultar en los comentarios. Nos estamos escuchando en el próximo video de episodio aquí en Ana Lucía Estela Estudio. ¡Chao!